Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos sean a esta segunda edición de nuestros conversatorios del año 2024. Estos conversatorios, como ustedes recuerdan, están organizados por el Centro de Estudios Históricos José María Angulo, gestado por el Patronato de los Museos de Ocotlán. Y este Centro de Estudios Históricos tiene el objetivo de rescatar y promover lo referente a la historia, el arte y la cultura de Ocotlán, así como el desarrollo social en el mismo municipio. En esta ocasión, en el marco del 100º aniversario de la Batalla de Ocotlán, precisamente nuestro tema central para esta noche es la relación de dicho acontecimiento, dónde tuvo lugar, quiénes fueron los personajes centrales, cómo se llevó a cabo y los resultados de ella. Así que para empezar y como primer bloque de esta noche, les presento a nuestro invitado, quien es Jesús Brambila. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, Marcia. Y voy a hablar un poco acerca de nuestro invitado de hoy. José Jesús Brambila Clemente es nacido en Ocotlán, Jalisco. Actualmente es coordinador de la Pastoral del Turismo, del Santuario del Señor de la Misericordia, también coordinador de comunicaciones del mismo santuario, en donde creó la plataforma digital del Prodigio de Ocotlán, promoviendo la historia de la aparición del Señor de la Misericordia, enfocándose en la promoción del milagro, así como desde el año 2018 organiza el Festival Cultural del Prodigio, con diversas actividades artísticas, culturales y deportivas. Desde pequeño, Jesús fue amigo del museo, en donde a partir de 2019 ya forma parte del Patronato de los Museos bajo el cargo de vicepresidente de la Asociación Civil, uno de los promotores de la creación del nuevo Museo de Arte Sacro, que desde 2022 está en funcionamiento. Del año 2018 al 2021 fue integrante del Consejo Municipal de Turismo de Ocotlán. En el año 2022 y 2023 fungió como integrante de la Comisión Estatal para la celebración del Bicentenario del Estado de Jalisco. En los medios de comunicación ha colaborado en la revista Vida y actualmente es titular de la sección histórica del periódico Guía, editor de la revista La Voz del Prodigio. Ha acompañado con diversas agrupaciones artísticas musicales de Ocotlán como promotor, productor y editor. En el año 2013 recibió un galardón por parte de la Asociación de Cronistas del Estado de Jalisco. En 2022 recibió el galardón al Mérito Cultural por parte del municipio de Ocotlán. Desde el año 2022 creó la plataforma digital Ocotlán Desconocido, que tiene el objetivo de dar a conocer aspectos históricos del municipio de Ocotlán. Y uno de sus últimos logros es que fue ganador en 2023 por el logotipo emblema del 50 aniversario del Cebetis 49, una institución de Ocotlán, Jalisco.
Gracias, Jesús. Bienvenido a este conversatorio y también gracias por la apertura con este tema que realmente ha causado revuelo y un poco de polémica por los datos que se han ofrecido de él. Recordemos que la batalla de Ocotlán, que así se le llama, esta batalla de 1924, tiene orígenes que no tenemos a ciencia cierta hasta hoy, que Jesús nos va a hablar de ello, pero tienen orígenes muy interesantes y además el seguimiento después de 1924 fue muy relevante para México. Es por ello que ponemos sobre la mesa este tema hoy para nuestro conversatorio. Y bueno, a manera de introducción, por favor, háblanos acerca de esta batalla. Se dice mucho, se ha dicho muchísimo que es la última batalla de la Revolución Mexicana. ¿Es así? Muchas gracias por la oportunidad. A, a todo el equipo del patronato del Museo de Ocotlán que me dan esta oportunidad de platicar sobre un tema en el que pues en los últimos tiempos he estado investigando ah, con algunas informaciones y me gustaría iniciar este primer bloque del conversatorio sobre el origen de la batalla de Ocotlán. Y es aquí donde nos da a saber pues que esta batalla que se realizó, que se llevó a cabo en Ocotlán hace 100 años, no es la última de la revolución, dado pues que la revolución mexicana pues terminó, según por los historiadores más importantes de México, la revolución terminó en 1917 con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente no rige. Con ello dio fin a las revueltas, aunque sí después hubieron algunas inconformidades por parte de integrantes de los gobiernos, como es el caso que dio origen a esta batalla de Ocotlán, y que se las voy a platicar de alguna manera. El origen de esta batalla de Ocotlán, que viene siendo la rebelión de la Huertista. O sea, la batalla que se realizó aquí en Ocotlán sí fue la última, pero de la rebelión de la Huertista, no de la revolución. Esta rebelión de la Huertista fue un levantamiento armado establecido por el presidente eh, interino Adolfo de la Huerta, en su inconformidad contra el presidente Álvaro Obregón por instalar arbitrariamente a Plutarco Elías Calles como candidato oficial para las elecciones presidenciales de 1924. O sea, estamos hablando que hace 100 años también ya se andaban peleando por la sucesión presidencial. Y dicha sublevación tiene como origen la victoria del Plan de Agua Prieta, publicada en el año de 1920, un movimiento que desconoció al gobierno de Venustiano Carranza y que proponían, entre muchos puntos, poner fin a los abusos de poder y buscar unas elecciones libres y democráticas en base a la nueva Constitución. O sea, desde entonces ya andaban tratando de democratizar nuestro país. La, Dicho movimiento fue impulsado, el Plan de Agua Prieta fue impulsado por Álvaro Obregón, Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, entre otros integrantes como por ejemplo Lázaro Cárdenas y otros militares mexicanos, quienes eran conocidos como obregonistas. Era esa sección conocida como obregonistas y que estaban en contra del presidente Venustiano Carranza. En Años más tarde el grupo obregonista se fraccionó porque muchos no estuvieron de acuerdo con los puntos que se fueron llevando, y debido a estas divisiones entre Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, este último argumentaba que el plan había perdido su objetivo original y que incluso que buscaban poner arbitrariamente a Plutarco en las calles como candidato. Se fraccionó. Tras este rompimiento pues surge el grupo de la Huertista, los de la Huertistas, que eran dirigidos por Adolfo de la Huerta. Y el 6 de diciembre de 1923 inició esta nueva corriente armada que tenía como propósito desconocer la candidatura de Plutarco Elías Calles. Calles era apoyado abiertamente por Álvaro Obregón y su candidatura era considerada como un dedazo por la opinión pública. Entonces, esta es la razón de esta división ya entre Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Los combates se efectuaban por diversos estados del país.
Lo más sonado fue allá en Yucatán. En febrero de 1924, los rebeldes de la Huertistas optaron por fortificarse en el estado de Jalisco, en donde se suponía que aún tenía Parque y aliados, tratando de proteger la ciudad de Guadalajara, para que las tropas obregonistas no entraran. Por tanto, levantaron un cerco aprovechando la delimitación natural del río Santiago entre los municipios de Ocotlán y Poncitlán, justo por donde cruza el puente del ferrocarril aquí por el río Santiago. Teniéndose la última batalla de esta rebelión de la Huertista en Ocotlán aquel sábado 9 de febrero de 1924, cuando las fuerzas militares oficiales, apoyadas por armamento y aeronaves, derrotaban a los rebeldes de la Huertistas. Este es como el origen de aquella batalla que se suscitó en Ocotlán aquel 9 de febrero de 1924. O sea, el origen, como siempre, pues fue un motivo político, era porque Álvaro Obregón quería imponer a Plutarco Elías Calles como candidato presidencial y Adolfo de la Huerta estaba en contra de todo esto. Y da origen a esta rebelión de la Huertista que, como ya lo dijimos, comenzó en diciembre de 1923 y se extendió por el sur del país sobre todo y terminó aquí en Jalisco y aquí en Ocotlán, que fue donde el gobierno oficial, el gobierno de Álvaro Obregón, derrotó a las fuerzas rebeldes, eran conocidos como los rebeldes. Sí. Sí, gracias por la ilustración al respecto. Pienso que has comentado algo muy importante y muy serio, que es el hecho de esta división entre la Revolución Mexicana y la revuelta de la Huertista, si lo vemos así, por la dimensión que tuvo una y otra en México. Son 7 años de diferencia que quedan más claros ahora con lo que nos has comentado, en el sentido de que si bien la Constitución de 1917 vino a establecer como tal una constitución o algo que constituyó al país como lo que rigiera en ese momento, son muchos años de diferencia para hablar de que en Ocotlán se llevó a cabo una batalla que cerró la Revolución Mexicana. Si bien, pues claro, es una revolución de México, digámoslo así, no tiene este sentido de la mexicana no tiene el sentido de la huertista. Y en ese aspecto, lo que encuentro interesante, por ejemplo, es que se debatían Álvaro Obregón, por una parte, y los estradistas de Estrada, digámoslo así, de otro militar. Y entre estas pugnas internas que se tenían, o como luego se les llama luchas intestinas, como luchas internas de México, porque no era con otros países, sino ni por independizarse, ya era una lucha interna. Y se llegó a un punto que llegó a ser hasta personal. Se le ha considerado una batalla incluso como una lucha personalista y entre facciones políticas. Entonces, como bien decías, ya estábamos hablando más acerca del proceso de democratización, de quién era más o de qué lado estaban los diferentes militares o generales en México. Y del bando de Álvaro Obregón estaba un personaje muy interesante que lo hemos escuchado nombrar bastante en Ocotlán, y es el general Joaquín Amaro. De esto o de la mano está también el sentido de que Joaquín Amaro fue importante para Ocotlán en esta época, por lo que llevó a cabo como no un proyecto personal, sino como parte misma de Obregón. Y Obregón, bueno, estaba bastante bien conectado con Ocotlán, tenía un lugar de descanso que es el fuerte, según los datos históricos que he encontrado, el fuerte donde tenía su lugar de descanso, y precisamente Obregón, para diciembre de 1923, él decide dejar su sitio de descanso de Ocotlán porque ve venir una revuelta fuerte y se mueve hacia Celaya. Allá se va a otro lugar de descanso que él tenía, pero no deja Ocotlán. Es decir, él seguía acá con una parte de su facción, una parte de sus militares a cargo, defendiendo el sitio. Ante la avanzada de Estrada,
por Jalisco y ante la toma de Guadalajara, posteriormente de Ocotlán, luego se fueron hacia el punto limítrofe entre Jalisco y Michoacán. Pasaron a Michoacán, pasaron a La Piedad y alcanzaron casi a llegar a Morelia. Pero tú háblanos más al respecto, por favor, de estos integrantes que resultaron relevantes para este movimiento y ahonda más en el tema, por favor. Tú sabes más de esto. Sí, muchas gracias. Sí, es importante también señalar que los de la Huertistas pues también eran conocidos como estradistas porque su dirigente militar pues era Estrada. Y por la parte de Obregón pues el dirigente militar era Joaquín Amaro. Entonces, un poquito por si no nos entienden nuestros seguidores, los de la Huertistas era lo mismo que los estradistas y Obregón, los obregonistas era la misma parte que oficial. Entonces, ellos venían hacia Jalisco porque en Jalisco suponían que tenían mucho parque, mucho apoyo, muchas armas. Por eso en su camino hacia Guadalajara, naturalmente por el río Santiago, se topan con este frente que tenían los rebeldes y que les tenían preparados por otra parte el gobierno oficial, dirigidos por Joaquín Amaro, que fue el ataque armado que se realizó aquí en Ocotlán y que fue el más trágico de toda esta batalla y en el que se utilizaron hasta aviones de combate por primera vez, aviones fabricados en México que se utilizaron por primera vez aquí en Ocotlán. Esa ventaja pues tenía el gobierno, esa ventaja tenían los obregonistas, esa ventaja tenían pues las fuerzas de Joaquín Amaro, que fue lo que les ayudó a vencer a los rebeldes. Voy a platicar un poquito lo que sucedió, mientras en su pantalla pues van a ver estas imágenes que forman parte del archivo del INA, del Instituto Nacional de Antropología, fotografías de la batalla, mientras les voy platicando como una narración de aquello que ocurrió el sábado 9 de febrero de 1924 aquí en Ocotlán, Jalisco. Toda esta batalla pues comenzó alrededor de las 6 de la mañana cuando el batallón obregonista, dirigido por Joaquín Amaro, se reunió para planear traspasar el cerco instalado en el margen del río Santiago y con ello continuar su camino a Guadalajara. A las 7 de la mañana se dispararon las primeras ráfagas contra los de la Huertistas apilados en los fortines del margen del río Santiago. La primera desgracia fue la caída de un buen número de soldados obregonistas que intentaron cruzar el río, pero las balas y el peso de las armas terminaron por arrastrarlos por las corrientes del río Santiago. Al mediodía, la tensión bajó un poco. Los generales a cargo del pelotón de la Huertista aprovecharon y huyeron a Guadalajara, dejando debilitada la defensa que más tarde fue atacada sin piedad, con el apoyo de aeronaves militares y un grupo de militares juchitecos. También ellos son muy importantes en esta batalla. Esta batalla duró alrededor de 15 horas. El combate cesó al ver que el ejército oficial obregonista, al mando del general Amaro, atravesaba cada trinchera. Los de la Huertista huyeron alrededor de las 8 de la noche con rumbo desconocido hacia el poblado de Cuitzeo, abandonando armamentos y uniformes. Ellos se fueron y se platica pues que incluso se escondieron entre los cerros, lo que hoy conocemos como el Zapote, todas esas comunidades de Santa María, y ya de ellos no se supo nada. Al salir el sol del día siguiente, el 10 de febrero, el día domingo, el recuento de los daños se hizo palpable. Decenas de heridos eran trasladados a hospitales improvisados y otros cuerpos eran llevados al cementerio y colocados en fosas comunes. Otros cadáveres eran depositados en zanjas junto a las vías del ferrocarril. Aquí pues tomamos en cuenta que el antiguo cementerio donde fueron sepultados hoy se encuentra levantado el Centro de Seguridad Social y la clínica del IMSS. Ahí debajo de esos edificios quedó el antiguo cementerio y las fosas comunes con los cadáveres de los fallecidos en esta batalla. Más tarde, como al mediodía del domingo 10 de febrero, arribó a Ocotlán el tren presidencial que trasladaba al general Álvaro Obregón, quien descendió satisfecho de observar los resultados y la victoria de su ejército. Una vez escuchado un resumen de
De este hecho trascendental en la historia de México podemos confirmar que por muchos años se ha cometido ese error de mencionar que tal batalla efectuada en esa fecha da fin a la revolución. Ya le hemos dicho, la revuelta terminó con la publicación de la Constitución en 1917. Pero en cambio lo que se puede rescatar y se debe conmemorar de estos trágicos acontecimientos los vamos a decir en el siguiente bloque, en el tercer bloque. Esa es una pequeña narración, ustedes están viendo en las fotografías de sus pantallas de esta batalla. Son fotografías, algunas inéditas, algunas que ya se han publicado en algunos artículos históricos. Sí, muchas gracias. Gracias por la explicación y los datos. Realmente es valioso reconocer en el hoy dónde son esos lugares donde se llevó a cabo dicho enfrentamiento. Y bueno, si hablamos, por ejemplo, de quienes pelearon ahí, pues tenemos que pensar precisamente que eran de ambos bandos, ¿no? De los rebeldes, pero también de los obregonistas. Y de los dos bandos traían obviamente personas de otros lugares, no eran personas de Ocotlán como tal totalmente, no descartamos que sí las hubiera, pero vamos a considerar también otras informaciones. Se trajeron, por ejemplo, 800 indios mayos procedentes de Sinaloa. Como ya lo comentó también Jesús, se trajeron armas y aviones. Para el momento fue un gran instrumento militar, fue algo innovador. Con estos aviones, avionetas, lo que se logró fue no solamente atacar desde el cielo, sino que también poder observar en qué punto o hacia dónde se encontraban los rebeldes. Y esto, si lo observamos en un mapa, ¿lo tienes por ahí? Si lo observamos en un mapa en el que se ven las fuerzas militares para 1923 y 1924, de dónde se encontraban tanto los rebeldes, especialmente dónde se encontraban los rebeldes esperando atacar, resultó bastante útil para Obregón saber dónde se ubicaban ellos desde el cielo e ir más a la delantera que los de la Huertistas. Eso definitivamente lo impulsó a ir más allá y a saber hasta dónde tenía su capacidad su ejército. Y hablando también acerca de los números, por ejemplo, los números que nos cita Sánchez Amaro en esta obra de 2016, en la que habla de la batalla de la Huertista de 1923 a 1924 en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco, justamente en la zona aledaña a la ribera de Chapala. Lo que él dice es que, un momento, así, los rebeldes sumaban poco más de 2,000 hombres, mientras que los federales llegaban a 8,000 soldados. Ahí pueden ver una gran diferencia de la cantidad de militares o de personas armadas que estaban pugnando o peleando por el territorio en ese momento. Como ya había mencionado antes, no solo eran de Ocotlán, eran también de otros puntos de México, y claro que se veían en gran ventaja las fuerzas federales de Obregón. En el mapa, que no sé si se logra ver ahora, en el mapa lo que pueden ver es justamente el paso de las vías ferroviarias en las que se logra observar desde Michoacán y hasta Jalisco. Lo que muchos luego conocieron como esta batalla de Ocotlán, en su momento se llegó a conocer como la batalla de Ocotlán Palo Verde, porque Palo Verde es una ranchería cerca de Cocula y, perdón, otro punto también, Corralejo, que es una ranchería en Michoacán, en la zona límite. Toda esa zona, perdón, todo ese paso del ferrocarril desde Michoacán y hasta cerca de Cocula
era un camino de vías de tren que podría favorecer a unos o a los otros en su lucha interna que tenían. Entonces, todo ese paso que pueden observar en el mapa, especialmente las vías del tren, es lo que tomaban una y otra vez, donde había batallas, donde tenían estas pugnas, ambos bandos en un sentido más amplio, y donde los aviones ahí andaban arriba merodeando dónde estaban los rebeldes, qué es lo que hacían, y si se movían de día o de noche también los podían observar desde los aviones. Bueno, como bien lo comentó Jesús, vamos a pasar al tercer bloque, y es precisamente el bloque en el que te pido, Jesús, por favor, que nos hables acerca de la importancia de esta batalla en la historia de México. Yo creo que de entrada ya es relevante el sentido de que fuera un parteaguas en 1924, 9 de febrero de 1924, fuera un parteaguas para la historia nacional, en la que se le dio fin a esta guerra. Desde ese momento se vio cómo se empezó a desmoronar el grupo rebelde, pero por favor, háblanos más de ello. Sí, gracias. Ya platicamos el antecedente de la batalla, ya platicamos una narración de lo que ocurrió aquel 9 de febrero de 1924 y ahora pasamos a la tercera parte que es lo que la importancia de este hecho histórico de la batalla de Ocotlán. Y algo que escribí yo fue lo siguiente. Es un punto de vista personal que dice lo siguiente: lo que se puede rescatar y se debe conmemorar de estos trágicos acontecimientos en tierras ocotlenses es el heroísmo con el que participaron las víctimas mortales, que no fueron pocas, soldados caídos tanto del lado triunfante como la mayoría del bando perdedor. Estos últimos que solo buscaban respaldar unas elecciones democráticas. O sea, al final de cuentas, debe de ser una conmemoración luctuosa por los fallecidos. Al final de cuentas todos fueron hermanos mexicanos, aunque hayan sido rebeldes, fue una batalla que no debería de haber ocurrido. Debe de conmemorarse esta parte luctuosa y también recordar el uso por primera vez de aeronaves militares fabricadas en México. Esto es un hecho histórico. Aquí en Ocotlán se utilizan las primeras aeronaves fabricadas en México. Ya existían algunas que se habían utilizado durante la Revolución, pero eran de fabricación inglesa o etcétera. Y estos aparatos que se utilizan aquí en Ocotlán fueron los primeros en fabricarse en nuestro país. Siendo estos acontecimientos también el origen de la institucionalización de las fuerzas federales, que más tarde se consolidaría como la Secretaría de la Defensa Nacional, gracias al liderazgo y la visión y también la experiencia del general Joaquín Amaro. Por eso ahora que se tuvo la inauguración de la exposición aquí en el Museo de Historia, contamos con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, tomándolos en cuenta porque es parte de la historia de ellos. Y para ellos el general Joaquín Amaro pues ha sido como el forjador de esa institución, de la institucionalización de las fuerzas federales. Gracias, Jesús. De ahí precisamente la relevancia de conmemorar la batalla. Como bien dices, conmemorar lo lúgubre o lo luctuoso, en el sentido de que fueron personas que desafortunadamente fallecieron a causa de la batalla, pero que al final también eran mexicanos, y muchas veces, como ya se han dicho en los diarios y en las historias de Álvaro Obregón, muchas veces incluso ellos mismos, los rebeldes, se decían desconocedores de por qué peleaban. Ellos peleaban muchas veces porque les llamaban el bien común, pero desconocían el bien común, desconocían exactamente por lo que peleaban, y al encontrarse con los partidarios de Obregón, y al hablar con ellos o al caer en manos, digamos, de este bando contrario, lo que se daban cuenta es que realmente ellos buscaban lo mismo que Obregón, y muchos de ellos se unieron a su ejército. Eso es muy interesante para decir que fue una batalla que trajo
o de cierta manera nos permite entrar a la modernidad de cómo es el México actual a partir de figuras como Joaquín Amaro, precisamente. Y bueno, también a título personal, de manera personal, de cómo se podría conmemorar la batalla, partiendo del hecho del año número 100 después de la culminación de esta batalla. Bueno, ya debió haberse dado en días pasados en Ocotlán esta conmemoración, pero no hubo ninguna mención de ella fuera del museo, siendo estrictos con el día y el mes en que se conmemoraría. Es decir, el 9 de febrero de este año pasó desapercibido totalmente, fuera de la exposición que se inauguró el día 2 de febrero, no hubo más. El hecho de que se empolven nuestras conmemoraciones nos dice que desconocemos de qué se trataron o del impacto que ellos tuvieron para la conformación de nuestra identidad y de nuestra historia moderna. Así pues, conmemorar tardíamente este primer centenario sería un acierto, porque seguimos en 2024. Así que no sería tardío, pero ahora estamos más preocupados por el cambio de gobierno que por las conmemoraciones. Si mal no recuerdo, la última vez que se le conmemoró a esta batalla fue en el año 2022. Si bien las autoridades municipales lo olvidaron en esta ocasión, el museo sí tiene una exposición temporal para conmemorar y para la cual todos son bienvenidos. Ahora cabe preguntarnos, ¿de qué otra manera se podría conmemorar? Bueno, haciendo la gestión con otros municipios y rancherías implicadas en dicha contienda de 1924 para que se hagan placas que muestren la ruta estratégica que se trazó en su momento por los líderes militares para que se dé a notar la interconexión que existía en ese momento entre los pueblos y rancherías de paso. Es una propuesta, digamos, al aire, pero con lo que voy a decir quizá tenga más sentido. Curiosamente ahora que se ha retomado la idea de rehabilitar a futuro la ruta del tren de pasajeros, que curiosamente otra vez pasa por estas rutas entre Michoacán, puntos limítrofes con Jalisco, llega hasta Palo Verde, cerca de Cocula, sería una buena oportunidad para retomar por qué este camino fue estratégico, ¿no? Por qué lo fue para defender al país y para morir por él. Y bueno, con esta ruta de tren de pasajeros podrían bien plantearse esos paraderos con su respectiva placa conmemorativa. Por lo menos hacer mención de cuántas muertes se tuvo ahí y a causa de qué, ¿no? Fue a causa de esta modernidad de México. No sé si gustas agregar algo más, por favor. Sí, gracias, Marcia. Fíjate que como patronato de los museos, que es una organización no gubernamental, eh, pues hizo el esfuerzo para conmemorar este centenario de la batalla, se hizo esta exposición, incluso con recursos propios del patronato, eh, pero de ahí en más no se hizo ninguna conmemoración, incluso por primera vez desde que yo me acuerdo. eh, no se hizo ni los honores que se hacían en la plaza principal, y eso que hoy conmemoramos los 100 años. Los últimos que se hicieron fue el año pasado y se develó una placa ahí conmemorativa que está un poco, tiene unos errores, pues no se han corregido, ya tiene un año y no se han corregido. Ya en su momento se les hizo saber a las autoridades y no sé qué pasaría, si algún descuido o algo. Incluso ahí por redes sociales me hacían mención y ¿por qué se te ocurre hacer esta corrección en tiempos de campaña? Digo, bueno, pues ahí comenté, hice un comentario, pues reclámenle a Álvaro Obregón y a todos ellos que se hubieran esperado un año para que la batalla se conmemorara en el 2025, ¿verdad? Ellos que iban a saber que íbamos a estar en campañas en este 2024. Y bueno, eh, pasó desapercibido, todavía es el momento de conmemorar, como también próximamente en menos de 15 días se conmemora el bicentenario del municipio de Ocotlán, que también no he visto yo algo público en el que se vaya a conmemorar. Ojalá se alcance a organizar algo. Pero pues nosotros aquí seguimos promoviendo estas partes históricas, rescatándolas, sobre todo buscando las fuentes de estos acontecimientos,
dándolos a conocer para que a las personas no se les olvide. Esa es nuestra labor y pues aquí estamos tratando de hacerla. Ya también en su momento se les planteó algunas ideas de alguna placa conmemorativa y algún desfile, algunas actividades en conjunto con otras instituciones, pero no hubo empuje, ahí quedó. Ya pasó la fecha, como lo dices, nunca es tarde. Ojalá se pueda realizar algo bien hecho. Sí. Muchas gracias y esperemos pues que sea beneficioso para estas nuevas generaciones, que conozcamos y demos a conocer más del municipio, de la relevancia nacional que tuvo Ocotlán, y que son 100 años desde que pasó este acontecimiento, digno de ser recordado por todas las víctimas que con él se ocasionaron. Pero bueno, aquí seguimos. Gracias, Jesús, por el conversatorio. Ha sido un placer escuchar y saber más acerca de la historia de Ocotlán. Agradecemos a quienes nos han escuchado el día de hoy. Espero y quiero que tengamos un nuevo conversatorio para este mes de marzo, y voy a checar si hay algún comentario. Bueno, Lilia Clemente felicita por los datos interesantes, la importancia a nivel nacional. José Manuel Salcedo también felicita por la información. Roberto Puga también habla acerca de la labor de dar a conocer nuestra historia. También se hace mención de cómo se ignora la historia de parte de diferentes personalidades. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy. Yo quiero ceder el uso de la palabra a Jesús para el cierre. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos envían sus comentarios. Y antes de terminar este conversatorio del mes de febrero, nos atrasamos un poquito por cuestiones técnicas, pero aquí estamos y preparando ya el del mes de marzo con un tema muy importante para que estén al pendiente de las redes sociales. Y también invitarlos, Marcia, para que vengan y aprovechen para que vean esta exposición temporal que estará disponible en lo que queda del mes de marzo y un poquito de abril, sobre el centenario de la batalla, en donde podemos ver piezas, objetos originales de los personajes que fueron protagonistas de esta batalla, objetos que han sido rescatados de la orilla del río Santiago, una importante colección fotográfica de esta batalla que fueron proporcionadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también una proyección de videos inéditos de esta batalla proporcionados por la Filmoteca Nacional. Eh, una exposición muy bonita, muy interesante. Han venido muchas escuelas, ha habido mucho interés por parte de las escuelas, ha habido muchos visitantes. Aprovechen esta oportunidad para que conozcan de primera mano esta historia, la batalla de Ocotlán, a 100 años de su acontecimiento. Muchas gracias, gracias por la invitación y nos vemos pronto en el siguiente conversatorio. Buenas noches.